Piali no toca lilical Ashanticatec, Ipan, Tonali, Macuili, Mazatl. Hoy estamos en la coordenada 5 Venado. Esta coordenada pertenece a la trecena C Cali, cuya regente es Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Ella es la advocación guerrera de la gran diosa, del gran principio femenino que es Tonacacíhuatl. Y también tenemos a Tonacacíhuatl representada en el numeral 5, que es la acompañante de este número, con Tlazolteotl, la gran paridora, la que barre los caminos, la escucha atenta, la que teje nuestro destino. Ella también estará en esta coordenada, o está más bien, como señora de la noche. Y tenemos en el signo Mazatl a Tlaloc, que es una representación de lo masculino. Mazatl es un símbolo solar y trae entonces esa fuerza tonálica que da Tonatiuh en estas astas maravillosas. Recuerden que estamos trabajando nuestra madurez y eso representan las astas en el venado. Cuando él las desarrolla de este tamaño es porque ya está en esa madurez plena, en esa sabiduría. Así que hoy toca ponerse las astas del venado que simbolizan lo solar, lo masculino, recordando que el Señor que rige este signo es Tlaloc y que Él es el licor fertilizador, el que se tiende sobre la tierra, el que hace que las semillas germinen. Y estas semillas que traemos nosotros en el pensamiento, en el corazón, en la entraña, van a germinar en el gran vientre de la señora Tlazolteotl, la gran paridora. Así que cierra los ojos, imagínate con estas astas maravillosas y recuerda, por ejemplo, en la cultura del pueblo wixárika es el venadito azul, es el hermano mayor del hombre. Hoy tú puedes ser Macuili Mazatl. Macuili representa esta mano. Ya tienes una mano, comunícate con ella, haz con ella, crea esas semillas que germinen y que den luz, tona a todo aquel que convive contigo. Es tiempo de ordenar nuestro principio masculino y nuestro principio femenino, ponerlos en armonía, en esa dualidad mágica y potenciadora. Y esto que digo tiene un sustento en las imágenes mánticas. En la número 27 vemos a esta representación femenina con rasgos característicos de Tlaloc, las anteojeras, la bigotera y trae la yacamestli, una nariguera en forma de luna que representa Tlazolteotl. Es una versión Tlaloc-Tlazolteotl, que es lo que tenemos hoy con este Macuili Mazatl. Y en las imágenes mánticas correspondientes a este tonali, bueno, vemos en la escena inferior un cielo nocturno y un tecpat en medio. Es decir, este tecpat va a rasgar la oscuridad, va a rasgar ese cielo y Tlaloc va a descender con esa forma serpentina. Vean, aquí hay una serpiente de coral roja y una serpiente amarilla. Bueno, estos flujos de energía descienden sobre una vasija que tiene maíz y nosotros, bueno, pues nos alimentamos de ese maíz. Que descienda Tlaloc en nosotros. ¿Y esto qué representa en la imagen mántica de arriba? Bueno, que vamos a ir al encuentro en ese Tlalocan con la gran Mictecacihuatl. Y ella nos está esperando para que nos podamos mirar en sus ojos y podamos reconocer lo divino que nos habita, para que nuestra creación sea tan grande como lo que representa Macuili Mazatl. Y como a mí me gusta lo versado, he preparado algo en ese estilo rítmico para este tonali. Macuili Mazatl, oh sagrado Macuili, centro radiante del quincunce, mano divina, Maitl, que despierta tras el reposo. Eres la fuerza que moldea, la acción que se levanta, multiplicando los caminos con libertad infinita. Ya no hay quietud, sino el pulso vibrante de la vida, el latido acelerado que nos conecta con la tierra, que nos conecta con el vientre de Tlazolteotl. Te honramos hoy, Mazatl, Tamatsi, Cuauyumari,
nuestro hermano mayor, danzante de extrema ligereza, que avanzas por el bosque sin quebrar las ramas secas, tu sensibilidad extrema, sublime femenino, ese escudo, radar brillante que percibe lo invisible en el viento, emblema del sol, del calor, coronado por el relámpago. Superas los obstáculos con gracia, con dulzura y destreza. Bajo el cielo del poniente, en el oscuro Cihuatlampa, nos abraza Itzpapalot, guerrera de alas de obsidiana, y emerge majestuosa nuestra madre Tlazolteotl, la gran recicladora, tejedora de destinos y señora de la intuición. Con las anteojeras y los colmillos del gran Tlaloc viene adornada. Funde el licor de la tierra con su esencia creadora, masculino y femenino, abrazados en perfecta armonía, despertando un discurso poderoso y una escucha amorosa. En el silencio de la noche, el Tecpat rasga el misterio. Se ha abierto el cauce. Las sagradas serpientes descienden, se entrelazan escupiendo fuego, derramando el tona puro, bendiciendo el alimento precioso de nuestra constancia. Oh valiente Macehual, caminante por los cuatro rumbos, osado desciende hoy al Mictlán, donde la gran Mictecacihuatl espera en su gran danza de rendición. Deja que disuelva el ruido y los temores de tu mente. Mírate en sus ojos. La muerte es el umbral ineludible para forjar un nuevo amanecer. Acompañado hoy vas de Cacalot, vigía del conocimiento. Transformas hoy tu alerta interna en movimiento creador. Macehual, Macuili, Mazat, triunfante y renovado, renace hoy a tus propias astas. Estás listo para atravesar el mundo con un instinto invencible. Hoy asúmete en esta esencia de Macuili Mazat. Sé ese venado, ese hermano mayor que guía y que brinda el tona a los demás. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy la unión perfecta del cielo y la tierra. Abrazo la intuición de la tejedora de destinos y la fuerza fertilizadora de Tlaloc en mi realidad. Hoy yo mismo soy Macuili Mazat. Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Aportar esta madurez maravillosa y estas astas que lo representan. Timotasque.